ustedes y compartir un poco de un tema que ahorita de inicio de año es relevante, que son las perspectivas económicas, donde estaremos hablando desde un término global, internacional, macroeconómico. Después estaremos abordando tema México, en su economía, en sus retos. De ahí estaremos abordando algunos temas de moda. Baja California y México está de moda con el nearshoring, con la relocalización de las industrias a nivel internacional. Por último estaremos viendo también la parte de un análisis económico de Baja California, ya aquí en la región, y abordaremos también un tema de mucho interés, que es el superpeso, ¿no? Que ahorita está también en todos los medios y creo que pues, bueno, es donde hay más dudas posiblemente. Y para empezar, aquí está un poquito la agenda de lo que les comentaba, los 10 temas a observar como primera parte, como primera instancia. ¿Qué es lo que tenemos que tener ahorita en mente o en revisión para nuestras economías? Tenemos 10 puntos que es el termómetro de lo que tenemos que tener revisando. La guerra de Ucrania sigue en pie, es un tema geopolítico muy importante porque nos viene a afectar a nivel mundial, a nivel macroeconómico de la economía, sobre todo la parte de los energéticos. La posible recesión global, hay un tema muy importante y de mucho interés en la parte de la recesión. Revisando en el internet, en la página de Google, ellos manejan una estadística a nivel mundial que se llama Google Trends, que son tendencias. La tendencia de la búsqueda de recesión en el 2022 había aumentado de búsquedas en 300%. Había mucho interés de qué iba a suceder con una recesión global. Más interesante aún, iniciando este año, las tendencias de búsqueda de recesión aumentó el 4.750%. Entonces hay un interés del nivel mundial de qué es lo que va a suceder o de qué tamaño podría ser la recesión. La inflación, otro de los temas importantes por las políticas restrictivas económicas de los bancos centrales a nivel mundial por la pandemia que venimos saliendo de ella. También un punto importante, la normalización de las cadenas de suministros, que ya venimos viendo una normalización de estas cadenas a nivel mundial, pero todavía sigue en algunos temas algo detenido por lo que vimos en China en las restricciones por tema COVID, porque pues, ellos siguen con su política de restricción cero COVID, ahora un poquito más laxas, un poquito ya más abiertos a la economía, pero sigue siendo un tema importante. Otro de los temas que tenemos que tener en mente son las secuelas de la pandemia. Todavía se siguen presentando secuelas económicas de la pandemia, derivado también por lo mismo las restricciones de la política monetaria de los bancos centrales. Un tema adicional, el comportamiento de las materias primas. Vimos en la pandemia el precio elevadísimo del petróleo, algo que se aprovechó en algunos países como México para poder tener algunos ingresos extras no previstos en el presupuesto y que se pudieron hacer algunas cosas interesantes. Ahorita, después de pandemia, el precio del petróleo y los energéticos ha estado bajando considerablemente. Por ello vemos que la inflación ha seguido un poco, porque la inflación no subyacente, que incluye los energéticos, tiene un peso importante en la medición, y por eso hemos visto que de 2 dígitos que traíamos de inflación ya estamos en un solo dígito de 8%. Pero seguimos muy pendientes porque son parámetros que mueven los indicadores de inflación. Les comentaba, otro punto importante a nivel mundial de tendencia son los nearshoring o la relocalización de las industrias y la cercanía y no concentración de la manufactura en ciertos países que por temas geopolíticos, temas no económicos como la pandemia, en cierre de ciertas industrias, ya vimos la afectación que puede tener a nivel mundial. Transformación energética, otro de los puntos, viene una transformación muy importante de la energía, vienen cambios en energías no renovables, vienen de nuevo la mira a la energía nuclear, viene también
la mira a energías por medio de hidrógeno. Viene una revolución muy importante que también tenemos que estar muy al pendiente, porque es un cambio de las formas como vemos la industria, de las formas como vemos el transporte y de cómo se mueve el mundo el tema energético. Y los últimos dos puntos, no menos relevantes, pero sí importantes, la transición digital. Cada vez tenemos una economía más digital, más de tecnología, donde se tiene una importancia ahorita en la ciberseguridad, ya que se ha salido a veces de las manos el tener todo en tecnología, robo de información, hackeos a nivel mundial, en donde es una parte importante estar pendientes, porque bueno, tiene ciertas afectaciones el estar vulnerables en la información. Y las políticas de sustentabilidad que los países las están adoptando para cero emisiones en las industrias, en Estados Unidos buscando el 2050 tener una cantidad importante de autos eléctricos. Vienen cosas muy importantes. Hay industrias que están buscando instalar sus operaciones con una temática de que solo sean países con políticas de sustentabilidad. Entonces sí es muy importante el poder estar dentro de estas políticas y poder avanzar para que tengamos todavía un nivel de competitividad muy importante. Esta es una gráfica, no me voy a detener mucho en ello. En el Foro Económico Mundial se hizo una encuesta en donde los presentes votaron por cuál es el que veían con mayor impacto de un posible riesgo en el mundo, y la mayoría indicó en el Foro Económico Mundial que veían en la crisis del suministro de energía un tema muy relevante para los siguientes años y que podría traer cierto riesgo. La crisis del costo de vida, que va de la mano de la inflación, que es una inflación donde va a ser una meseta que se va a mantener de largo plazo, no en niveles altos, pero sí en niveles todavía no meta de los países, y podría traer una crisis del costo de vida. Y la inflación creciente, ¿no? Una inflación que va de la mano con la crisis del costo. Entonces, eso es donde se concentraba en el Foro Económico Mundial, donde había mayor riesgo. Y en la parte media, la parte geopolítica, que es la parte de la guerra con Ucrania, que se pueda incrementar o se pueda seguir creciendo el conflicto. Para ya entrar en ciertos temas, el crecimiento global se desacelera. Hay una debilidad de las economías desarrolladas, por eso se centra en ellos. Estados Unidos, la Unión Económica Europea, Alemania, China, traen una desaceleración en su crecimiento muy importante, que son las economías, los motores que mueven el mundo. Estados Unidos espera que crezca menos del 1%, en donde es un peso importante en el motor económico mundial, y por eso estamos viendo una desaceleración, y por eso ven que posiblemente venga una recesión pues derivada de los países desarrollados. Aquí en la gráfica vemos que inclusive China trae una expectativa de crecimiento posiblemente del 4%, en donde el año pasado creció 3.2%, un crecimiento que no se veía tan pobre en China desde hace más de 40 años. O sea, no, hace más de 40 años no crecían estos números chinos. Entonces, China no está creciendo a lo que debería de crecer. Y también veremos un China, no vamos a ver el mismo China que se fue a dormir antes o durante la pandemia, y al China que despierta después de pandemia. Vienen a haber cambios importantísimos en las economías, y sobre todo en nuestros motores como China, que no ha crecido, ¿no? Y bueno, México también trae un crecimiento por debajo del 1% por un promedio, algo ya esperado. Ya posiblemente números positivos después de pandemia. Hemos tardado en salir de
pues de los golpes que vino a dar la pandemia. Esto es nada más para ejemplificar en esta gráfica lo que tienen como percepción los mercados bursátiles. Lo pongo como ejemplo porque los mercados bursátiles son muy adelantados. El mercado bursátil, las bolsas a nivel mundial actúan 6 meses antes, porque actúan sobre expectativas del mercado, no sobre datos duros. Entonces, a partir desde el año pasado, desde julio del año pasado, veíamos venir una caída en los mercados, porque ellos ya venían con una previsión de que venía una recesión a nivel global. Por eso vimos que los mercados desde hace 6 meses adelantaron una caída. Y lo que esté haciendo ahorita el mercado es lo que ve los siguientes 6 meses. Entonces, ahí esta caída de los mercados es porque ya se preveía venir una crisis o una recesión, y ahorita ya empiezan a tener una recuperación en los mercados porque ven que va a ser una recesión manejable, una recesión ligera, no tan coyuntural, y empiezan a dar ya inicio a los mercados de una recuperación lenta, pero van en recuperación. Las tasas van a seguir con una alza. Estados Unidos lleva 425 puntos de alza desde que inició esta alza de tasas de los bancos centrales. Ayer anuncia la Fed 0.25 adicionales, ya con una menor agresividad en sus alzas, donde el año pasado veníamos inicios de alzas de 0.75, después a finales de 0.50, y ahorita ya vamos con alzas de 0.25, en donde ya es de menor impacto, y esto da una señal de que sí van a seguir subiendo tasas, pero ya no de una forma agresiva que se venía haciendo para ir conteniendo la inflación. México traía 500 puntos base de alza desde que se inició esta alza de bancos centrales. Va a seguir con su alza Banco de México, posiblemente de 0.50, de 0.25 también. Van a venir este tipo de alzas durante el primer trimestre, el primer semestre, y así se van a mantener altas las tasas hasta cierre de año. Posiblemente pueda haber una reducción de tasas a finales de año. No todavía estamos seguros de que vaya a suceder. Va a depender mucho de cómo reaccione la inflación a esta dinámica, y muchos dicen, bueno, la inflación ya viene bajando, venimos de 2 dígitos, ahora ya estamos a 8, bueno, viene cayendo la inflación, viene en un descenso, pero para poner un ejemplo, la inflación es como las dietas, los primeros kilos los bajan rapidísimo, pero ya después viene la grasita dura y ya te cuesta y ya no baja, ¿no? Entonces, así es la inflación, viene rápido, los energéticos casi que caiga la inflación, pero cuando ya vienen los productos de consumo, el producto de alimento, que son los que ya tardan más en bajar, pues bueno, ahí se tarda y se hace una meseta de una inflación constante y de una tasa constante que se va a mantener a lo largo de este año. ¿Qué desafíos vemos para México? México ha sido resiliente en su economía y en el manejo de las finanzas públicas, donde en ciertas partes no estamos de acuerdo, pero han sido ordenados. Esto nos ha ayudado a que el crecimiento o la recuperación se dé lento, pero se dé. En la gráfica del lado derecho vemos cómo Estados Unidos desde el 2021-2020 ya había salido de números rojos de la pandemia, y México apenas el trimestre pasado salimos break-even, salimos a punto de equilibrio, y apenas estamos asomando la cabeza a números positivos para este año, pobres, pero bueno, ya estamos en números que estamos por arriba de lo que era la economía antes de la pandemia. Esto significa, bueno, que a pesar de que ha sido lento, ha sido constante en su recuperación, y bueno, gracias al apoyo de todos los mexicanos. Hay una agenda de eventos relevantes, no voy a tener mucho aquí, son algunos puntos importantes. Uno de los puntos relevantes que sí vamos a tocar ahorita es la resolución de la disputa del Tratado de Libre Comercio en materia automotriz. México ganó la disputa
donde se liberan ciertas restricciones de manufactura en productos de origen. Esto lo que hace es de que se destraban ciertas inversiones que se venían del sector automotriz muy importantes que no se habían hecho por estas restricciones, y al México, al haber ganado esta disputa, pues bueno, van a venir importantes inversiones del capital extranjero en el sector automotriz que estaban pendientes de hace un par de años, y va a ser un tema positivo. Vienen las discusiones de las leyes secundarias en materia electoral, que estamos ahorita en un tema coyuntural de reformas electorales y del famoso plan B que se quiere hacer. Vienen temas de elección de diputados, el nuevo presidente del INE, vienen elecciones en el Estado de México, en el Estado de Coahuila, y el reemplazo del rector de la UNAM. Son datos que van a estar en la agenda, que van a estar en los ojos internacionales, donde también pues, van a tener cierto peso político para las decisiones de nuestras inversiones. La inflación, algo que ya tocábamos ahorita, vemos ahorita ya un descenso de la inflación, un descenso a lo que es a un dígito, donde vemos que viene descendiendo el índice inflacionario, pero bueno, todavía quedan temas importantes de la economía a resolver. La meta, por poner un ejemplo, la meta de Estados Unidos es de una inflación del 2%, y bueno, seguimos a niveles todavía 3 veces a esa meta. Entonces todavía queda un camino largo por recorrer, en donde esta alza de tasas pues es una política monetaria para enfriar la economía, para bajar la inflación. Entonces esperemos que no enfríen tanto la economía, que empiece a afectar el empleo, que ya empezamos a ver recortes de altos puestos ejecutivos de algunas industrias americanas, donde ya vemos reducción de la contratación de empleos en Estados Unidos, y empiezan a haber ciertos puntos importantes a tomar en cuenta, y por eso la Fed ha decidido cambiar su política monetaria a una alza de tasas más controlada y de menor impacto, para que no se siga enfriando tanto la economía. Ahorita, si quieren, entramos en un tema importante para nosotros, pero se los pongo como ejemplo. El año pasado, en California, que es nuestro vecino, lleva 11 meses consecutivos a la baja la venta de casas existentes. Lleva más o menos un ajuste de un 40%. Entonces, es un tema que sí nos ocupa en la información, porque pues, las alzas de tasas de los hipotecarios en Estados Unidos fueron agresivas. La deuda fue agresiva para Estados Unidos en esta alza de tasas, y esto conlleva a que nos contagie el mercado. Todavía en California no se ve el impacto de esa caída en los precios de la vivienda, pero podremos estar viendo en los siguientes meses y con mayor certeza el último semestre de este año, con una caída de los precios de la vivienda en Estados Unidos, y eso también va a venir a impactar aquí a Baja California. Entonces es un tema que vamos a tener como termómetro para ver y medir la economía, ¿no? Son temas que este enfriamiento conlleva. El encarecer el dinero conlleva este tipo de riesgos. En esta gráfica vemos el comportamiento del peso, que al final vamos a hacer un resumen del por qué el superpeso. El peso viene con una caída por muchos factores, pero el dólar viene con una caída por muchos factores: una debilidad de su moneda, un cambio en la liquidez de los países, sobre todo en los países emergentes como México, un cambio de la localización de las industrias, donde buscan países con liquidez de salida inmediata de sus recursos en su moneda. México es uno de ellos. Entonces, ahorita vamos a entrarnos un poquito a ello, pero el tipo de cambio, a grosso modo, se va a mantener en estos niveles. No esperemos que llegue más de 20 al final del día. Posiblemente veamos picos arriba de 20.50, pero el tipo de cambio va a ser de una forma constante en la parte baja,
donde hacemos recomendaciones de reservas a estos niveles de tipo de cambio, de compra de inventarios, si se tienen importaciones o se venden productos americanos aquí en México. Es un buen momento para hacer inventarios para cierre de año, ajustar los presupuestos, si se tienen ingresos o deudas en dólares, porque se va a mantener el tipo de cambio bajo. Aquí hay una foto no muy agradable. En México los incrementos de recursos van en el presupuesto a los recursos a proyectos sociales y proyectos prioritarios, donde el porcentaje se acumula en el Tren Maya. Hay un incremento de 110% del presupuesto, donde otro incremento del presupuesto es a Conagua. Conagua, bueno, de alguna forma sí necesita un aumento. Otro que es el 79% a Escuelas es Nuestra, un recurso apoyar al sindicato, al CENTE, a las escuelas. Esperemos que sea distribuido bien el recurso. Y también uno de los incrementos más importantes es a la agroindustria, que es a los fertilizantes. Se le apoya mucho y se le va a apoyar mucho a la agroindustria este año. Es un tema importante y relevante por los cambios de la dinámica de las exportaciones de México. Nos espera que las exportaciones de producto agricultor sigan en aumento. Pero bueno, en la lista, si lo vemos a detalle, pues siguen siendo y van a seguir siendo este año y el siguiente año aumentos en el presupuesto a los proyectos prioritarios del gobierno, con un tinte de apoyo y de tinte social. No vemos tema de infraestructura, no vemos un tema de incremento de construcción o de industria nueva. ¿Qué influencia tiene Estados Unidos en nuestra economía? Esto nada más para poderlo poner en ejemplo. Dependemos el Producto Interno Bruto de México de un 56% de Estados Unidos. Seguimos teniendo una dependencia fuerte de nuestro vecino. Esto lo ponemos aquí en perspectiva para que seguimos de la mano. Lo que haga Estados Unidos, lo que deje de hacer de Estados Unidos, la recuperación o la no recuperación que tenga Estados Unidos nos va a impactar en nuestra economía. Entonces, seguimos de la mano, no nos podemos despegar aún. Y bueno, parece que vienen temas positivos para México con esta relación que se ha mantenido, bien o mal, la ratificación del Tratado de Libre Comercio y los problemas que tenía con el TEMEC que se hayan resuelto, pues vienen cosas importantes en la parte positiva para México. Del nearshoring o relocalización de la industria. A raíz de la pandemia, la industria viene a reacomodar sus canales de distribución, viene a reacomodar su manufactura y vienen a instalarse a países donde les represente menor costo, menor riesgo a nivel mundial. México está de moda. México es uno de los países con mayor visión ante el mundo para instalarse. La industria, el índice de inversión extranjera directa ha crecido muchísimo, no como esperaríamos, pero ha crecido. Hay una confianza en México y dicen, bueno, ¿por qué hay confianza en México? Porque la industria mundial no ve proyectos a 2 años, no ve proyectos a 1 año. Sus proyectos de instalación de industria son a 10 años, son a 20 años. Hay industria que su importancia y su especialización tardan en la curva de instalación hasta 3 años. Entonces ellos ya tienen una visión de qué va a suceder con quien presida el país en los siguientes 6 años. Ven que sea un poquito más pro industria quien vaya a quedar como presidente. Ven que vengan menos restricciones los siguientes 6 años. Y bueno,
hay una confianza por ese lado y por eso se están buscando instalar industria aquí en México. China está volteando a ver a México con los ojos, Japón, Corea, hay Estados Unidos inclusive, mucha de su industria está volteando a ver a México de nuevo para instalarse y hay una inversión muy importante. Los sectores económicos más importantes que se vienen a instalar a México es la agroindustria, el farmacéutico, automotriz, que ya tenemos muchos años y es la más importante, la parte del transporte, almacenamiento y logística, equipo de cómputo, cables, electrónicos, electrodomésticos, y un punto que anteriormente no lo teníamos, que es la economía del conocimiento, donde tenemos ingeniería y tenemos la experiencia de ser un país manufacturero, un país de la industria maquiladora, de la industria de exportación, y el país está buscando esa experiencia. A pesar de que nos hace falta ingenieros, nos hace falta crecer en la educación, mejorar nuestro nivel educativo, tiene un peso importante la experiencia y eso lo están tomando en cuenta desde fuera. La localización del nearshoring o relocalización de los espacios de la industria, aunque sea un poquito chiquito, lo hacemos por grande. Aquí está. Tijuana o lo que es Baja California trae un peso muy importante. Como ven, la parte de arriba, la parte norte del país sigue siendo sumamente importante en la relocalización de la industria. Vienen a buscar Chihuahua, que tiene un crecimiento fuertísimo en la localización de la industria. El Bajío sigue siendo un peso muy importante, pero también Baja California por la cercanía con la frontera. Entonces, esperemos que tengamos voluntad política para poder crecer en lo que es la infraestructura necesaria para poder traer esta industria a México y sobre todo a California. Algo importante que también están buscando y que ya le cambian un poquito el nombre, en vez de nearshoring, ahora ya le llaman friendshoring, o buscan, aparte de ser cercanos al país americano, buscan un aliado, buscan un país que sea amigo, un país que lo reciba esta industria con apoyos, que reciba esta industria con un buen recibimiento. Ustedes también ya están buscando esa parte, una buena relación, no nada más una cercanía, ¿no? Hay países que están abiertos en su economía para recibir a la industria, pero no lo reciben con los brazos abiertos, no lo reciben con infraestructura, con ciertas restricciones, con ciertos impuestos, aranceles, pero están buscando un país amigo y están viendo esto también como importante para México. Algo que ya comentamos un poco, el fallo favorable a México y Canadá sobre las reglas de origen del sector automotriz. Aquí vemos las empresas que empiezan a destrabar ciertas inversiones importantes. Tesla con mil millones en una planta de autopartes en Nuevo León, General Motors, en donde su conversión total de su planta Ramarisca Coahuila para la producción de vehículos se está volcando hacia México. Kia con 408 millones y seguir invirtiendo en futuro en México. BMW, Nissan, Terrion, Curve, que son armadoras, donde también vienen inversiones importantes que estaban trabadas o estaban esperando a ver qué sucedía con el Tratado de Libre Comercio, porque les afectaba este fallo, si era favorable o no, en la parte de las reglas de origen. Entonces esto también, por eso vemos una entrada importante de capital en dólares a México y una inversión extranjera directa que se justifica bajo estas reglas del tratado. ¿Qué peso tiene este famoso nearshoring para México? Se prevé que el impacto económico para México sea muy similar a lo que fue en los 90 cuando se firmó el tratado del TEMEC. Ese impacto económico que tuvo México en la firma del Tratado de Comercio, ese crecimiento que tuvo económico del 94 a la fecha, por estos acuerdos económicos, se espera que sea un impacto muy similar. ¿Sí? Se espera que México tenga un crecimiento importantísimo con este nearshoring.
platicábamos con un economista y dice, bueno, México es muy bendecido, ¿no? México puede hacer todo mal y nos va bien, entonces nos sigue yendo bien, entonces esperemos que los siguientes años también. Los principales receptores de nuestras exportaciones, aquí está marcado en rojo y color rojo tenue, donde la mayor parte se concentra en California, Texas, la parte de Nueva York, la parte del lado derecho de Estados Unidos, Michigan, y no se ha aprovechado todavía la parte central. Falta todavía mucho por aprovechar en la parte de exportaciones de México hacia Estados Unidos. Creo que hay mucha oportunidad todavía de poder seguir creciendo en exportación hacia estados donde no tenemos una participación o tenemos una participación muy pobre. Entonces es algo muy relevante, que todavía hay un margen grandísimo de crecimiento hacia la exportación. Los centros de aquí hacia Estados Unidos se siguen concentrando en la parte norte, lo vemos en la gráfica. En México seguimos siendo el norte los pioneros, y se empieza a unir el Bajío con la parte de Jalisco, ¿no? Parte centro Ciudad de México también tiene mucha importancia, pero esta unión con el Bajío se empieza a hacer interesante para seguir con el tema de exportaciones. Hay algunos estados que no se han sumado todavía, que esperemos que se sigan sumando en los siguientes años, sobre todo por el nearshoring, y que tengan la infraestructura necesaria para seguir recibiendo empresas, y que toda la parte norte completa pues tenga un peso equilibrado en industria. Aquí cerramos un poco con la parte de México, con la parte del nearshoring, con la parte macroeconómica, un poquito un panorama de qué es lo que estamos viendo en el mundo, en las economías, en Estados Unidos, en la posible recesión que se viene en estos años por la inflación, y qué es lo que está pasando en Baja California, qué es lo que sucede en Baja California ya en lo particular. Baja California sigue teniendo una característica importante, que es la pirámide poblacional. Sigue siendo el grueso de la pirámide poblacional económicamente activa, de jóvenes, de gente productiva. Tenemos toda esa dinámica en el estado, que lo toman en cuenta para la inversión extranjera directa, que hay mano de obra. Sabemos que tenemos un problema que nos ha rebasado el tema de poder encontrar mano de obra como antes. La industria ha crecido muchísimo, pero bueno, seguimos con una situación demográfica interesante y favorable, que nos hace voltear hacia nosotros para poder invertir. ¿Qué representa el PIB Baja California? 3.4% representa a nivel nacional. Nuestra entidad es lo que aporta, sigue siendo una aportación importante, donde si se junta con Baja California Sur, con Sonora, con Sinaloa, tenemos una aportación en el noroeste alrededor del 12% del PIB. Creo que es una parte muy importante de la economía, sigue creciendo la parte del noroeste en aportaciones del PIB hacia la federación. Donde tenemos mayor peso de la economía, pues es en la parte de industria y de servicios, donde es donde recae el mayor porcentaje de lo que es el crecimiento económico que ha tenido California. La actividad industrial sigue creciendo. Baja California representa el sector industrial el 4.5%, donde el mayor porcentaje se acentúa en el manufacturero y en la parte de construcción y servicios. Dentro de este crecimiento que traemos, que está por arriba, aquí lo vemos, Baja California crece en la parte industrial el 12% por arriba del noroeste, o de la media de nuestro sector económico noroeste. El que nos ha estado rezagando un poco es el tema de construcción, que ahorita vamos a ver una gráfica.
comentaba, tenemos aquí un ancla que ha sido la parte los últimos meses de la construcción. La construcción ha caído el 10% aquí en Baja California. Construcción viene incluido la parte industrial, de vivienda, pero también viene incluido la compra de materiales, alguien quiere remodelar su casa, la compra de pintura, compra de todos estos insumos. Viene una caída importante donde pues empezamos a ver que va a empezar a ceder los precios de la vivienda posiblemente en los siguientes años. Sí, vemos que hay un sobreprecio en la vivienda de un 30-35% ahorita de lo que vemos aquí en Baja California. Si se empieza a abaratar la vivienda en Estados Unidos y esta dinámica sigue, pues posiblemente la vivienda, el precio de la vivienda aquí en Baja California va a tender a la baja. El mercado laboral sigue en una creciente, no ha tenido una disminución en comparación a la parte a nivel mundial. Y nada más antes de que se me acabe el tiempo, para ver lo del superpeso, aquí no lo traigo en gráfica, son algunos datos relevantes del por qué el superpeso. El superpeso se mantiene en estos niveles por dos factores, un factor macroeconómico y un factor coyuntural. ¿Sí? En la parte macroeconómica tenemos una posición monetaria y fiscal responsable. ¿Sí? Ha sido responsable en una emisión de deuda, en tener a Banco de México de alguna forma no meta manos el gobierno, que sea autónomo, cuentas externas balanceadas. ¿Qué significan las cuentas externas balanceadas? Tenemos un déficit de cuenta corriente, pero se balancea con todo este ingreso de remesas, con todo este ingreso de dólares a México, con la parte del turismo, con la parte de la industria, con la parte de remesas, y eso hace una balanza en las cuentas externas del país, donde sí tenemos un déficit, pero hay un balance importante en nuestra economía. Las expectativas globales del Newsroom, ya lo comentábamos, son expectativas globales de que México va a crecer mucho por este fenómeno y se sigue apostando en México. También el sistema financiero ha sido sólido, somos de las bancas a nivel mundial con mayor nivel de capitalización, donde es una banca que tiene una cartera vencida muy baja, ¿sí? Y eso también una confianza como país en el tema económico. En la parte coyuntural tenemos tasas de interés con un diferencial alto, tenemos 6 puntos de diferencia con Estados Unidos, donde con un dólar tan bajo, pues el mercado internacional busca deuda mexicana y con tasas arriba del 9%, donde pues para los inversionistas y para los fondos de pensiones y extranjeros es importante. Tenemos una posición neutral de la moneda, no cargado a la venta o a la compra. ¿Sí? Ahorita sigue manteniéndose ese nivel, no se carga a un solo lado, por lo tanto hay un nivel de compra y venta muy balanceado. ¿Sí? Hay un acceso a mercados. Eso significa que tiene una liquidez muy importante. Cuando la industria entra a México, busca que el mercado tenga la liquidez necesaria para cuando sus inversiones salgan, puedan salir de una forma inmediata, no hay una restricción, ¿sí? No hay un control de la moneda, no hay un control de los flujos, es una libre fluctuación y eso lo toman como un país emergente sólido. ¿Sí? Profundidades del mercado. El mercado tiene una profundidad de compra y venta de dólares extenso, ha crecido muy fuerte y eso también lo toman en cuenta para poder estar entrando y saliendo a México. Hay métricas adecuadas donde el tipo de cambio está operando como operaba antes de pandemia. Durante pandemia veíamos que entre compra y venta del tipo de cambio, en la parte de las grandes industrias, de los grandes fondos, más o menos de 3 centavos de diferencia entre compra y venta. Ahora ya vemos diferenciales de medio centavo entre compra y venta. Esto da una tranquilidad al mercado de que estamos a niveles de países desarrollados en la operatividad cambiaria. Eso también da un flujo importantísimo a la moneda del peso y a la economía. El tamaño del mercado en México ha crecido muchísimo. Mensualmente se mueven más de 114,000 millones de dólares al mes en compra y venta. Es un mercado muy líquido, es un mercado ya contemplado a nivel mundial.
Otra parte importante, y ya por último, es la parte tecnológica. Los bancos centrales, los bancos a nivel mundial y México ya se opera de forma digital la compraventa del tipo de cambio. Esto le da un mayor auge a la operatividad, donde anteriormente por medio electrónico, hace algunos años nada más se manejaba la compraventa del un 20%, que era lento, era obsoleto, y ahorita la mayoría de las compraventas, más de un 80%, se hace ya electrónica. Entonces, Barclays, JP Morgan, México, Wells Fargo, Banamex, Banorte, cualquier banco ya puede operar la moneda en línea 24 horas, empieza a operar de las 2 de la tarde el domingo, termina a operar el viernes a las 4 de la tarde, opera 24 horas y hay un flujo importantísimo de la remesa. Y por último, pues bueno, lo que ya sabemos todos, hay un ingreso importante en remesas, sigue siendo histórico la remesa que entra a México, y eso pues ha tenido un impacto positivo al peso y por eso lo mantenemos bajo. La dinámica del peso se va a mantener diferente, ya no vamos a ver un peso como lo veíamos en años anteriores, su dinámica cambió, hay que adaptarse al nuevo cambio de cómo se mueve la moneda y los nuevos puntos importantes a ver de esa variación. Gracias. Bien, muchas gracias, licenciado Ernesto Díaz Infantes. Continuamos con nuestro panel de preguntas y respuestas. Les voy a pedir a nuestros compañeros y a la exposición